El devocional de hoy se titula De la cárcel al portal. ¿Qué tal? ¿No les llama la atención ese título? Es hermoso, porque hay tantas personas que tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis y no les gusta ni siquiera escucharlo. Y ese no fue el propósito de Dios. Muchas personas sienten temor cuando escuchan hablar de este libro, porque piensan que solo se habla de desastres, de fin del mundo, y Dios no inspiró este libro para asustarnos, sino para fortalecer nuestra fidelidad. Fue escrito para creyentes que en ese momento estaban viviendo tiempos difíciles y de persecución, pero hoy en día sigue hablando a todos esos creyentes que de una u otra forma están enfrentando momentos de incertidumbre, de dolor, de preguntas, de pérdida. Apocalipsis significa esto. ¿Ustedes saben qué tengo aquí? No saben, ¿verdad? Bueno, hablemos de Apocalipsis, de revelar, de mostrar lo que está tapado, lo que no vemos, lo que no sabemos. Apocalipsis nos los va a mostrar. Muchas veces no necesitamos que Dios cambie nuestras circunstancias, ¿no? Solamente necesitamos que quite el velo de nuestros ojos para que podamos ver que Él sigue gobernando y controlando. Este libro no es de incertidumbre realmente. Este libro lo que hace es mostrar la plenitud de Cristo, la identidad de Cristo, el plan que Dios tiene para el mundo. Y también habla de su venida, de su victoria sobre el mal y del establecimiento sobre el reino que va a venir, que está por venir. En los evangelios vemos un Cristo o muestra un Cristo en la humillación de su primera venida. Pero Apocalipsis nos revela a Jesucristo en su exaltación final, en la gloria resplandeciente. Y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos pasando capítulo a capítulo. Nos muestra a Jesucristo como Señor de su iglesia, libertador de su tierra, del usurpador. Nos muestra a Jesucristo estableciendo su reino. Las películas y las interpretaciones sensacionalistas han hecho que las personas eviten o no quieran escuchar sobre este libro. Pero eso no fue lo que Dios quiso. De hecho, Dios quería y decía en su palabra que bienaventurados todos aquellos que leen, que escuchan y que practican las palabras que dice este libro. Así que si tú quieres ser bienaventurada y yo quiero ser bienaventurados, entonces leamos, escuchemos y practiquemos lo que dice este libro. Y el tema de hoy está demasiado hermoso, así que quédate allí y escuche. ¿Quién escribió este libro? Juan. ¿Quién fue Juan? Fue su discípulo amado, fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando recibió Juan esta revelación, era un hombre ya anciano y estaba exiliado en Patmos. Sin embargo, quiero que aquí observemos lo primero que me encantó de esta parte del libro. Y es que qué hermoso pensar que Dios escogió a un hombre que aparentemente estaba olvidado por el mundo para confiarle una de las mayores revelaciones de la Escritura. Justamente Juan se encontraba en medio de una soledad terrible. Viene Dios y le habla para que vea que él sigue permaneciendo fiel incluso en los momentos más difíciles. Y es que Patmos no solo era un punto geográfico en el mar Egeo, ¿no? Patmos era el símbolo universal de la transformación del aislamiento en revelación. O sea, Dios utilizó el aislamiento de Juan para mostrar la revelación. Entonces, lo primero que observamos aquí es el destierro. El Imperio Romano usaba esta pequeña isla rocosa, desierta, como prisión político-religiosa. Y en ese tiempo la iglesia sufría una persecución severa. Y muchos eran asesinados por su fe. Pero Juan, y entre otros, lo que no lo mataron, pero fue desterrado. Y también vemos, también este Patmos representa el aislamiento. Juan fue el último discípulo de Jesús y fue llevado ahí, no para ejecutarlo, sino para silenciarlo, sino para separarlo de las comunidades, para que lo olvidaran. ¿En dónde? En medio de un ambiente hostil para hacerlo sufrir. Y vamos a estar claros.
Juan estaba preso por sus convicciones y eso tuvo que haber generado en él emocionalmente un desgaste muy profundo. ¿Por qué? Bueno, por el peso del silencio, la impotencia de no poder hablar con su familia, con su gente, con los que amaba, de no poder seguir hablando de lo que él tenía convicción porque lo vivió de primera mano. Él fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Me imagino que Juan también tuvo que haberse Me imagino que Juan también enfrentó la crisis del propósito, preguntándose si había valido la pena el sacrificio. Juan también estaba expuesto a la vulnerabilidad. El frío de la noche, lo duro de la roca, refleja la fragilidad del cuerpo humano frente al poder de un gran imperio que quería hacerle daño. Y esto es lo más bello del devocional, el giro divino. Pasó de la cárcel al portal. ¿Qué es un portal? Una puerta, una entrada. Y es que Patmo es el lugar diseñado para destruir el espíritu de Juan. Para eso fue diseñado Patmo, para destruirlo. Pero se convirtió en el escenario de su mayor victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que el imperio buscó cerrar todas las puertas humanas, aislándolo, vino el cielo y abrió una puerta espiritual. Juan no recibió una carta de Dios, no. Juan recibió la visitación misma de la presencia divina en medio de su soledad. Y el Espíritu Santo lo capacitó para percibir, para, para percibir la revelación de Dios. Y en el rincón más oscuro, olvidado por la tierra, en el libro de Apocalipsis, este libro lleno de esperanza, de victoria, llena de soberanía, que ha cruzado los siglos, fue revelado. Para finalizar hoy con el estudio, ¿quién es Patmo? ¿Quién es Patmo hoy en tu vida actual, en mi vida? En la actualidad, ¿quién es Patmo? Patmo hoy no representa una isla física. Patmo hoy representa una condición emocional o circunstancial. Tu Patmo puede ser la crisis inesperada, llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese pérdida de un empleo, pérdida de un familiar. Patmo podría ser esa, ese aislamiento que sufres por ser íntegro, por ser profesional o por ser cristiano o por mantener tus valores intactos y la gente te rechaza por ello. Patmo hoy representa ese desierto emocional por el que a veces pasamos, donde nos quedamos solos, sin amigos, nos sentimos estancados, no sabemos qué dirección agarrar y hacia dónde vamos. La gran lección de Patmo hoy nos enseña que el aislamiento forzado suele ser el preludio de una gran revelación. Y es que cuando el mundo se apaga, cuando el ruido se acaba y no estamos escuchando más, es cuando realmente nos capacitamos para poder escuchar las respuestas más profundas. La historia más importante de nuestra vida, nuestra mayor claridad, nuestra mayor madurez, la adquirimos justamente en esos momentos donde nos sentimos vulnerables, mal, solos, aislados. Por eso no minimices ni te sientas mal por la situación que estás viviendo hoy en día. Justo ahorita, en medio de esa pérdida, de ese desastre que estás viviendo, de ese abandono que estás sufriendo, es cuando viene la revelación divina a tu vida. Así que no dejes de conectarte con nuestros devocionales. Síguenos por los canales Desde el Corazón de una Mujer, por WhatsApp y Mujeres que Sanan por Telegram. Dios te bendiga y Dios te guarde.